Seguimos en La Mira, se celebra el Día de la Población y estamos con el jefe de la Oficina de Población de Naciones Unidas en Uruguay, Fernando Filgueira. Gracias por estar, Fernando, como siempre. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto. ¿Cómo es esto del Día de la Población? Cada año me acuerdo que, no sé si fue el año pasado o el anterior, vine aquí también por un Sí. Día de la Población en donde la discusión era, ¿te acordás? Somos muchos, somos Sí, pocos, sí, ¿no? sí. O sea, algunos preocupados que éramos demasiados por el tema del cambio Maltusianismo, climático, sí. otros diciendo no Sí, estamos sí. procreando, somos Sí, muy sí. pocos y vamos a envejecer. Sí. Eh, cada año mundial de la población, el Fondo de Población saca un informe temático que le parece relevante para pensar el tema de la demografía de la población al futuro. Acordate que el Fondo de Población, que es interesante, ¿no? Nace en parte para dar respuestas a los dilemas del maltusianismo, a las preocupaciones de las altas tasas de fecundidad en las zonas más pobres, a los problemas de si el globo iba a soportar a toda la población o no. Nace en parte por eso. En este caso, saca una nota, no una nota, es un informe entero, orientado a pensar el tema de población, pero desde un tema más aburrido, si se quiere, que es el tema de la revolución digital y los datos, ¿sí? Y la pregunta que se hace es el poder de los datos para navegar las etapas demográficas que nos tocan. Entonces, yo pensé un poco, para conversar contigo y todo, si pensamos en Uruguay, ¿no? Y decimos, bueno, en primer lugar, los datos nos muestran algunas cosas interesantes, y después plantearnos como dos problemas. De los logros que los datos nos demuestran, ¿cómo podemos usar la revolución digital y los datos para ir por más? Para ir no por niveles de piso de bienestar mínimo, ¿sí? Sino por un horizonte un poco mejor. Y por el otro lado, ¿cómo hacemos para que todavía, aún en esos pisos bastante jorobados que tenemos hoy, no se nos caigan por las grietas de la estructura de protección del Estado las más vulnerables, las madres y las niñas y adolescentes, que nos preocupa mucho si van a tener hijos o no van a tener hijos, pero tenemos que preocuparnos de sus niveles de bienestar y de que no caigan por las grietas a zonas bastante desagradables, digamos, en términos de situación vital. Y Ahí tenemos unas gráficas para ver ahí. La primera es la evolución de la tasa de embarazo adolescente de 15 a 19 años. Han caído, ¿no? Ahí vemos la caída, es por cada 1000 adolescentes. Y si se ubica más o menos uno en el 2013, 2014, uno empieza a ver una caída muy marcada. Sí. Muy marcada. Eso es parte de una revolución tecnológica y también de sistemas de información que permitieron la generación y oferta del sistema de implantes, más un componente de educación sexual, más la llegada para trabajar desde policlínicos vinculados a juventud y adolescencia, que logran que efectivamente chiquilinas de entre 15 y 19 años pospongan la maternidad y la puedan hacer en un mejor momento, en mejores condiciones, porque además estas adolescentes en general provienen de los estratos vulnerables de la sociedad. Vamos a ver otra gráfica que es ya el embarazo infantil, menores de 15 años. La evolución. Exacto, y ese, a ver si veo los Interior datos acá bien. Montevideo. Bien. Llega hasta el 2020, pero en verdad los datos del 2021 y 2022 son similares a estos que estamos viendo acá. Lo primero a destacar de nuevo es una caída. Sí. Es una caída importante, que en 10 años disminuye de más o menos 180, 200 que teníamos en la década de los 90, ¿sí? A en el entorno de 50, 60 en la década en esta en que estamos en la actualidad. Un tema importante ahí es entender que si bien siempre este tipo de embarazo es muy problemático, estamos hablando de niñas prácticamente, ¿sí? La parte peor, es decir, la parte que casi sin ninguna duda está vinculada a situaciones de violencia, claro, o de abuso sexual, o de explotación sexual, abuso sexual familiar, explotación sexual, es ese corazón duro que nos está quedando allí. De hecho, de un punto de vista estrictamente legal, ninguna menor podría tener relaciones con un mayor, por ejemplo, sí, salvo que haya menores, digamos que... Claro, la norma sí lo indica, ¿no? Y bueno, se ha discutido el tema también y se
postergó un poco, pero no totalmente, la edad de casamiento, la edad legal para el casamiento. Digo, encubre un delito, la mayor parte de las veces encubre un delito, ¿no? Encubre un delito, pero además uno podría decir, bueno, encubre un delito, me acuerdo los años 90 que hubo un caso de un chico de 18 años con una chica de 17 años, ella quedó embarazada y el padre quiso acusar en ese momento al chico de 18 años de violación. ¿Sí? Y allí el juez, en su momento, sancionó que no era el espíritu de la norma. Tomó en cuenta el contexto. ¿Verdad? Digamos, porque hay un contexto totalmente diferente. Sí, sí. No son estos casos. Está claro. Vamos a ver otro para terminar de ver las gráficas, que es la mortalidad materna, el número de muertes maternas. Sí. Allí tenemos algunas señales de alerta, pero una tendencia que es la línea punteada muestra una tendencia leve, pero de descenso. Sí. Y si uno marcara una línea más extrema que va desde el valor 11 en 2016 hasta el valor 1 en 2022, uno tendría una pendiente incluso más inclinada, sí, con dos momentos de aumento de la mortalidad materna, que están directamente vinculados a COVID. ¿Sí? La cepa de COVID que nos agarró en lo que fue nuestra primera ola, sí, y después nuestra segunda ola, es decir, nosotros no tuvimos la primera, ¿verdad? Sí. Era una cepa que afectaba por temas respiratorios en forma muy grave a las mujeres gestantes. Está bien. Entonces allí pero si interpretamos la tendencia estructural, de nuevo el país en esto ha avanzado y sigue avanzando. Esa es mi impresión. Ahora bien, si nos planteamos esto, ¿no? Recordemos entonces dos cosas y creo que son las cosas que podemos discutir y cómo el poder de los datos y de los sistemas de información nos pueden ayudar. Lo primero es que entre un 15 y 20% de las mujeres que gestan hoy, cada año, son pobres, es decir, atraviesan toda la gestación en la pobreza. Y sus hijas e hijos de 0 a 2 años serán pobres también. ¿Sí? Esas mujeres, estamos hablando de 33.000 nacimientos por año. ¿Sí? No son muchos, digamos, los que hay que identificar, y de esos estamos hablando, supongamos que un 20% si queremos cubrirnos adecuadamente para agarrar a mujeres en situación de vulnerabilidad económica también, y no solo pobres. ¿No? Entonces, ¿tenemos sistemas de información que nos permitan captarlas tempranamente? Nuestro sistema de asignaciones familiares, nuestro sistema de tarjeta de Uruguay Social, nuestro sistema de bono crianza, ¿está llegando a tiempo, en tiempo y forma, a estas mujeres? Los valores que les estamos ofreciendo, ¿son los adecuados para evitar la pobreza monetaria? Bueno, con el MIDES y con el Ministerio de Salud Pública, el Fondo de Población viene desarrollando un proyecto en donde junto la información de lo que se llama el sistema de información perinatal con el sistema de información vinculado a la asistencia social del MIDES. ¿Sí? ¿Y qué descubrimos? Bueno, que casi un 20% de las mujeres que serían elegibles para FAM, porque su hijo empezó a recibir AFAM cuando tenía 6 meses, ¿sí?, no recibieron AFAM durante toda la gestación, aunque legalmente les corresponde. ¿Sí? No estamos captando a esas mujeres en nuestros sistemas de información. ¿Sí? Y no estamos dándole ese derecho que votamos legislativamente para todas. Hay gente que está tan deprimida desde todo el punto de vista que ni siquiera va a buscar su derecho, digamos. No tiene información, no se la dan, no entiende cuál es el mecanismo por el cual hacerlo. Ahora, Fernando, tenés unos casos que me contaste terribles de embarazo infantil. Sí, a eso si querés podemos ir en un ratito, pero digo, sí, a esto yo me refería, digamos, insistía sobre esto que parece tonto, pero imagínate si nosotros tuviéramos un sistema de información perinatal, que es hacia donde estamos migrando, el Ministerio de Salud está migrando, que no fuera en papel, que fuera web, en tiempo real. Tendríamos identificado, nosotros captamos casi todos los embarazos, los captamos en el primer trimestre, algunos en el segundo trimestre. Si tuvo hijos antes, a qué edad los tuvo, si está casada, no está casada, si está trabajando, no está trabajando, su situación económica, si está recibiendo tarjeta Uruguay Social, si está recibiendo asignaciones, todo eso lo podríamos saber en el momento. Pero Fernando, vos me hablás del papel y tal, o la web. No, si el Estado tiene debilidades, ¿no las va a tener con papel o con pantalla? No, a ver, por supuesto que las va a tener, y ahora cuando vayamos al caso de embarazo adolescente y sobre todo embarazo infantil, vamos a ver que son otros los problemas, ¿no? Que hay que mirar y no basta con los sistemas de información. Yo lo que digo es,
Si yo tengo el sistema de información perinatal en papel, Sí. que es la historia clínica electrónica de la mujer es la historia clínica de la mujer gestante, Sí. ¿sí? Yo recién me entero de su situación social después de que parió y que la información se consolidó. Perdí 9 meses absolutamente claves para poder intervenir. Después que el Estado lo haga o no lo haga, bueno, es una discusión que podemos dar. Pero parte de lo que estamos conversando en el Ministerio de Desarrollo Social, parte de lo que estamos discutiendo en el Ministerio de Salud Pública es que la idea sería, se identifica a esa persona, esa mujer llega, primer trimestre, embarazada, con alta vulnerabilidad, ¿sí? O altísima vulnerabilidad, y automáticamente se le otorga un código porque accede a una aplicación y en esa aplicación, con la información que viajó directo al Ministerio de Desarrollo Social, le va a llegar una tarjeta electrónica de dinero que es su asignación familiar, su tarjeta Uruguay Social, su bono crianza, en el momento mismo en que la captaron en el primer trimestre. Esto lo podemos automatizar prácticamente. Entonces, puede parecer menor, pero para ese periodo de vida, para ese periodo de tiempo absolutamente clave y de alta vulnerabilidad para cualquier mujer, ¿sí? El que podamos tener un sistema de beneficios universales primero. Por ejemplo, todas las mujeres gestantes tendrían primer lugar en la atención médica. No esperan al oculista en la cola normal, sino que tienen primer lugar. Son 33.000. No nos cambian la cosa. Boletos gratuitos. Horario, teléfono, telefonía mínima gratuita celular para nunca estar desconectado. Diferentes beneficios que se pueden otorgar a bajo costo, ¿sí? Y que protegen a la mujer gestante en general. En un segundo nivel, aquellas que serían mujeres que deberían recibir AFAM, pero muchas no están recibiendo, recibirían eso, pero con una prestación monetaria un poco más potente, robusta, que junta varias cosas, evitando la pobreza monetaria. Y las mujeres más vulnerables, las 1.000 y poco de mujeres que por año están cursando la gestación con situaciones o de violencia o de abuso, de necesidad muy grande, irían rápidamente a un Uruguay Crece Contigo ampliado, con mayores capacidades de llegada. Pero eso lo haríamos sobre todo, no solo por crear esta arquitectura de prestaciones, sino por llegar a tiempo. Y llegar a tiempo es clave, es decir, la cronosensibilidad de la protección social para esa mujer y para sus niñas Ujú. es absolutamente fundamental. Entonces, de alguna manera, acá el poder de los datos nos permite decir, bueno, elevemos el piso, ¿no? Es decir, mejoremos el piso de protección social de las mujeres y generemos un piso robusto, monetario, con algunas otras prestaciones, que puede ser en primer lugar en CAIF, también para las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, con acompañamiento de trabajador social y psicólogo en el caso de las mujeres UCC, etcétera. Sí, podemos generar ese piso. Lo otro es lo que vos me preguntabas hoy, Los casos. los casos. Los ¿Por qué? casos. Porque Te los pedí- pisos, aun cuando lo elevemos, Ajá. grietas tienen. Y claro. Y el problema es cómo solucionamos esa Sí, grieta. sí. Y los dramas también son únicos e individuales, Sí. ¿no? Vamos a una tanda y cuando volvamos nos contás estos casos. Perfecto. Chau, Bruno. Seguimos en la mira con el jefe de población de Naciones Unidas, Fernando Filgueiras, y nos decía que, bueno, están los datos, que son números, porcentajes, pero atrás de cada número hay una persona, ¿no? Y hemos, digamos, ha ocurrido en este año situaciones muy, muy, muy graves, ¿no? Sí, hay historias personales y tragedias personales que nos están mostrando que detrás de estos pisos que intentamos construir, de un Estado que no es autista, no es ausente y no es raquítico, eso hay que decirlo, pero es un Estado en donde todavía nos pasa que aparecen grietas en donde ni siquiera el piso opera, ¿no? Y caen abajo del piso y muy abajo del piso. La historia, bueno, ¿te acordás que estábamos viendo el dato de mortalidad materna? De hecho, en el año 2021-2022 creo que hubo una Un muerte caso, materna. Bueno, la primera muerte materna ya ocurrió este año. ya ocurrió este año. Y la situación es la situación de una chica que en su momento, creo entender, tenía 15 años, falleció con 16. Aparecía una intervención del Estado porque se identificaba que en el hogar había una situación potencial de explotación sexual o de abuso. Esa niña en el INAU pasa a un régimen de 24 horas
desde la ANEP, desde la Administración Nacional de la Educación Pública, porque ella asistía obviamente al sistema educativo, mantenía la asistencia, se señala un primer alerta en donde se identifica que la chica después de los fines de semana aparece con ciertas características, ciertas problemáticas que indican la posibilidad de que esté habiendo de nuevo o abuso o explotación. Hay fugas sistemáticas o salidas no habilitadas, no aprobadas de ella y de algunas amigas del INAU. En algún momento se asiste en ACE y en ACE se toman elementos que nuevamente parecen sugerir esta posibilidad. Lo que más o menos la comunidad conoce y sabe es que lo que se estaba produciendo era una situación de abuso por la vía de la explotación sexual sistemática, de redes que operan a ambos lados de la frontera, en este caso Rivera Libramento. Ella queda embarazada, mantiene un consumo por lo visto problemático durante buena parte del embarazo, es trasladada a Salto para el parto y luego del parto fallece por problemas cardiorrespiratorios. Ahora, si pensamos el conjunto de instituciones, digamos, que se hacen presentes, lo primero que hay que decir, esto no es un problema de ahora. Esto viene pasando. Sí, sí. Digo, lo peor que podemos hacer es politizar. No, está claro. Entenderlo como un problema estructural nada del Estado. De hecho, Beatriz Argimón y Cristina Lustenberg han sido aliadas en esta lucha, insisten que no podemos naturalizarlo, que es una cachetada, etcétera, ¿no? Tenemos una Administración Nacional de la Educación Pública en Uruguay que es potente, más allá de los problemas educativos que siempre mencionamos, digamos. Está en todo el territorio. Hoy tiene una cobertura de la población hasta 15, 16 años prácticamente universal. Tenemos un sistema de salud que tiene atención básicamente universal, no tiene grandes barreras de acceso, ¿sí? Ni por costo, ¿no? Ni por distancia. Tenemos una fiscalía que además ha desarrollado herramientas y ha buscado especializarse en algunos casos como estos. Tenemos el sistema de prevención, el CIPIAB, que conjuga a muchas de estas organizaciones. Como vos decías antes, no tenemos un Estado ni ausente ni raquítico. No. Lo que parece haber es que en la sintonía fina pasan algunos casos por abajo del radar. Se nos cae. O aún, lo que es peor, que el radar lo detecta, pero la reacción Claro. no es a tiempo ni eficiente. Tal vez la mejor metáfora es la que decís vos. Tal vez hay pequeños radares que lo detectan, pero no hay un radar grande que junte esas pequeñas detecciones, las consolide y diga, bueno, acá ahora hay que desplegar protocolo. Entonces, muchas veces, obviamente hay un tema de recursos humanos, porque, digamos, hablando del Estado no raquítico, también está el INAU, ¿no? El INAU, también. El INAU vio claro. el problema en la familia y dio amparo. Pero ese amparo que da el INAU, con pocos recursos humanos y con una sobrecarga muy importante, termina muchas veces siendo una situación también de desamparo en otros aspectos. Es un mal padre. Bueno, digamos, la apuesta, me acuerdo, que la planteó nuestro colega, que ahora es viceministro del Interior, pero que fue director de INAU. Pablo Abdala. Claro, de avanzar hacia un modelo fuerte, que ya se había planteado en la administración anterior, de rearticulación con las familias y comunitario, ¿no? Digamos, eso se intentó, pero se logró a medias, y de nuevo lo que tenemos es esto. 3, 4 instituciones que detectan problemas, ACE, ANEP, INAU, Fiscalía, a donde le llegan lo que uno y otros dicen a veces, pero en donde no se activan ni las articulaciones, ni los protocolos, ni la acción concreta de cuidado y amparo de esa niña en este caso. Otras niñas, digamos, en situación similar y en dinámicas similares, pero estamos hablando de 12 y 13 años, también terminaron en situación de embarazo, a veces acudieron a una solución de interrupción voluntaria, en otros casos no, pero el 25%, por lo que me decía la colega que trabaja en el Fondo de Población con nosotros, aproximadamente de estos embarazos prácticamente infantiles, son niñas que están en INAU. Claro. Que obviamente, digamos, es la vulnerabilidad, pero es también Sí. la capacidad o no que está teniendo el sistema, Exacto, ¿verdad? exacto. De responder a esto.
Los sistemas de información y los sistemas de alerta tempranos nuevamente nos pueden ayudar, pero no son suficientes. Por eso yo creo que la insistencia y la media sanción que creo que tiene El proyecto el de proyecto Lustenberg. de ley sobre infancias y adolescencias Sí, es una herramienta importante. No es una herramienta que va a solucionar todo, claro. pero es una herramienta que obliga a formas de articulación que hoy el Estado todavía no se da. Y genera la habilitación normativa para compartir sistemas de información que hoy no se comparten. Por ejemplo, hay que pensar, y sobre esto no tengo una respuesta porque no tengo claridad qué fue lo que sucedió, ¿eh? Pero si hubiera habido, por el lado de ACE, la identificación de que hubo situación de violación o de abuso, ¿sí? Eso forma parte del secreto, el secreto médico. Sí. Ahora, obviamente eso debería disparar protocolos con las garantías de confidencialidad Y correspondientes. sí, porque puede estar ante Bueno, esta situación no sabemos si delictiva. eso sucedió o no sucedió en este caso, pero digo, centrarnos en el caso lo importante es porque es una historia concreta. Recordar Claro. los datos es que sabemos que estamos en 60 o 70 niñas y adolescentes que pueden estar atravesando esto o formas similares y complejas de vulnerabilidad, y que las herramientas que nos hemos dado como Estado nos han permitido disminuir. Pero Fernando, perdóname, pero yo te diría que más allá, por supuesto no desprecio lo que el proyecto pueda lograr, pero me parece que es casi tan importante como eso, según mi opinión, es la señal que el sistema político da, que el Parlamento da. Si seguís teniendo un encajonado un proyecto ahí, ¿por qué hablas en la campaña de primera infancia y no son capaces de ponerse de acuerdo en un proyecto de ley que no jode a nadie, hablando mal y pronto? Para mí es peor la señal que se da que lo que no pueda lograr el proyecto. No sé si soy claro. Sí, a ver, de nuevo, cuando yo miro las señales que el sistema político está dando en torno al tema de las infancias y las adolescencias, Mm. que crecientemente tenemos que incorporarla como parte de una población vulnerable y además sujeta a una disputa por su alma, digamos, Mm. y por su proyecto de vida Sí. desde ámbitos y dinámicas muy jorobadas, ¿no? Está la pobreza infantil de la primera infancia, Sí. pero después está la captura por la vía del narco o de otras Sí. cosas del adolescente y del joven. Y yo miro las señales que el sistema político en su conjunto da, me alegro de que esté en el tapete. Está en el tapete, pero yo te hago una pregunta. ¿Qué propuesta hay concreta? Decime alguna propuesta Bueno, no, es concreta. que en parte de las señales, por ejemplo, Dice, vamos a ver, sin referirnos a ningún programa, la primera infancia es un problema bárbaro, macanudo. ¿Y qué? sin referirnos a ningún programa en particular, me acuerdo de un programa que lo tenía en forma muy concreta y después se diluyó como un ámbito más general de acción. Yo creo, digamos, Está claro que está más visibilizado el sí, problema. yo creo en este proyecto que estamos impulsando y que venimos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública. Ajá. Yo creo realmente que va a hacer una diferencia. ¿Y va a salir ese proyecto? Ahora, ese proyecto se está trabajando ya. Es decir, ya está migrando el sistema de información perinatal de papel a web, ya hicimos la integración de datos, de todos los datos del CIP, desde el 2012 o 13 hasta el 2021 o 22, para mostrar toda la información que nos brindaba, que nos podía brindar Sí. si lo tuviéramos en tiempo real. Y ya se está trabajando, y hubo una reunión en presidencia, y se está trabajando con los dos ministros. ¿Genera costo? Genera ahorros por una parte, porque el sistema de información permite focalizar mejor, pero genera costos porque incluye a mujeres que hoy no están percibiendo las asignaciones Sí. y que van a pasar a percibirlas por ley. Está bueno, pero genera un costo que ya está. que le corresponde. Y en la propuesta, que eso sí es una propuesta del Fondo de Población de Naciones Unidas, Ujú. que obviamente los ministerios y los sistemas políticos las tomarán o no las tomarán. En la propuesta que nosotros hacemos y que elevamos a nuestra central en Nueva York para que nos financiaran recursos para seguir investigando sobre esa posibilidad, de esto que yo te decía, un conjunto de prestaciones universales, un conjunto de prestaciones monetarias, más primer lugar en CAIF, más primera experiencia laboral, y luego, para las más vulnerables, todo eso y además Uruguay crece contigo acompañando. Eso tiene un costo aproximado cuando están todas las cohortes, es decir, cuando está la mujer gestante y su hijo hasta los 2 años, es decir, primera cohorte de mujer gestante, segunda cohorte de mujer gestante ya con hijos de 0 a 1, y segunda y tercera cohorte de mujeres gestantes con niños de 2,
¿sí? Cuando todas estas mujeres están con todas estas prestaciones, la estimación que hacemos por ahora gruesa es 78 millones de dólares al año, ¿sí? Que permitiría suprimir la pobreza monetaria en las mujeres gestantes, en los niños de 0 a 2 años, atacar estas grietas de vulnerabilidad a través de Uruguay Crece Contigo como un mecanismo que obliga a la articulación de todo el Estado en torno a estas grietas que estamos identificando, y además, en esta preocupación por la fecundidad que muchos tienen, que no es particularmente una preocupación del Fondo de Población, de tener más hijos, pero bueno, una señal del sistema político diciendo valoramos la maternidad, ¿sí? Y la protegemos. Entonces, ese costo, si recordás, en este gobierno se votaron más o menos 50 millones de dólares en su momento. Es decir, estamos hablando de un poco más que eso, pero articulado con este modelo de sistema de información y de gestión y de prestaciones acotado a estas edades, ¿verdad? Fernando, ¿cuánto hace que está el Fondo de Población en Uruguay? Hace 20 años, cumplimos 20 jóvenes años este año, en agosto. Empezó Juan José Calvo y Magdalena Furtado, hoy directora de ONU Mujeres en Uruguay. Ellos dos fueron los pioneros, digamos, que abrieron el camino del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay. Las primeras discusiones fueron sobre política de salud sexual y reproductiva, convencer al Estado, que se lo convenció, de que generara algunos recursos para la compra de métodos anticonceptivos que se distribuyeran en forma gratuita. Luego se empezó a trabajar en los protocolos para la mejora de lo que era la atención en el periodo gestacional y la atención en parto. Se atacaban ahí los dos grandes ceros de los que habla UNSPA, ¿no? Suprimir la mortalidad materna y suprimir la demanda insatisfecha de planificación familiar. Ahí se tuvo, en esos temas que mencionaste, hubo avances. En esos 20 años hubo avances ahí. Un día te traigo la línea de tiempo que hemos armado, de cómo el país fue avanzando en estos 20 años, en todo eso, luego en leyes de derechos a la población, por ejemplo, de las diversidades, el derecho, la interrupción voluntaria del embarazo, pero también el de fertilización asistida. Es decir, uno mira la línea de tiempo y las sigue habiendo problemas en esa área, ¿no? ¿sí? Seguimos teniendo problemas en esa área que hay que seguir remando. Y seguimos trabajando, ¿no? Y seguimos mejorando. Y bueno, y ahora para mí el Fondo de Población en un país como Uruguay tiene que dar ese paso de mortalidad materna a bienestar materno, de planificación familiar a acompañamiento a las familias y apoyo a las familias, sistema de cuidados, las otras cosas que nosotros discutimos, y obviamente tiene que trabajar ese tercer cero, que es una gran deuda, en donde menos hemos avanzado, que es violencia de género. Fernando, como siempre, muy amable, muchas gracias. Por favor, a ti. Gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de